Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me presento, mi nombre es Cristiano Sandón Rocha. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y actualmente curso el cuarto semestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la necrosis. Bueno, en cuanto a nuestras generalidades, es importante recordar que para la integridad orgánica nosotros necesitamos una homeostasis, un equilibrio entre la producción celular y entre la muerte celular. ¿Sí? Y esta muerte celular se puede realizar de forma fisiológica en aquellas células que son innecesarias o células autorreactivas que representan algún potencial riesgo para el cuerpo humano. Estas células mueren a través de la apoptosis, un proceso de autodigestión controlada. Pero cuando nosotros hablamos de necrosis, y he aquí la importancia, la relevancia del tema, estamos hablando de una muerte celular patológica, ya sea por una lesión aguda dentro de las células o de una lesión reversible que no pudo recuperarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de necrosis, estamos hablando de lesión irreversible. En cuanto al orden cronológico de presentación, tenemos que primero se pierde la capacidad intrínseca de la célula para mantener su propia homeostasis. Esto significa que se va a exponer a algún ambiente desfavorable, ya sea físico o químico, como pudiese ser la hipoxia, radiación, hipotermia, un pH muy bajo, lo cual la va a lesionar. Esta lesión va a causar un daño a la membrana plasmática con un consecuente ingreso de agua y de iones extracelulares dentro de la célula, iones que normalmente no deberían estar en tal proporción y que van a dañar los organelos. Esto va a provocar la extravasación del contenido del citoplasma afuera de la célula. Esta misma extravasación va a provocar la digestión del contenido extravasado, lo que nosotros vamos a interpretar como una inflamación intensa en todo el tejido circundante de la lesión necrótica. A muy grandes rasgos podemos ver que lo que es la necroptosis y la apoptosis te van a llevar a la muerte celular, pero la apoptosis está diseñada para que los organelos no se extravasen, no salgan y eso no genere una respuesta inflamatoria. En el caso de la necroptosis, que es todo este proceso que nosotros vemos aquí, no va a pasar todo lo contrario. Va a ser una respuesta un poco más brusca y va a generar la salida de estos organelos al citoplasma. Bueno, patrones que determinan el aspecto morfológico de las células son la desnaturalización de sus proteínas intracelulares y la digestión enzimática de las células necróticas. Esta digestión enzimática puede ser a través de lisosomas que vengan provenientes de leucocitos reclutados para el proceso de defensa o propios de las células en necrosis. Quiere decir que dentro del contenido citoplasmático que se extravasa tenemos lisosomas que van a autodigerir a esa célula necrótica y sus detritos que están generando en ese momento, lo cual nos va a provocar una inflamación severa. Este proceso es histológicamente detectable varias horas después de que inicia la lesión necrótica. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente hay enzimas que son liberadas dentro de las células necróticas extravasadas y son de detección más temprana que la misma necrosis. Un ejemplo claro de esto podría ser la isoforma de la enzima CKMB en un infarto agudo al miocardio. En cuanto a la morfología, vamos a ver un aumento de eosinofilia. Ya vamos a explicar esto en diversos tipos de necrosis. Básicamente por la pérdida del ARN citoplasmático, esto se va a teñir a la hematoxilina, y por una desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, lo cual se ve a través de la tinción de eosina. Además, la célula sabemos que tiene sus pigmentos intracelulares normales que la dotan de cierta tinción, y cuando se pierde el glucógeno, que también actúa como pigmento intracelular, las células adquieren un aspecto vítreo, ¿sí? Una tonalidad más vítrea. Y el citoplasma se ve vacuolizado por el mismo edema, por el ingreso al comienzo del agua, y se ve apolillado por la digestión de sus organelos. Además, hay masas espirales de fosfolípidos que se llaman figuras de mielina. Estas son provenientes de la destrucción de la membrana plasmática de la célula necrótica, y esta destrucción de la membrana plasmática va a buscar fagocitar estos detritos de lípidos para poder generar ácidos grasos.
los cuales se van a calcificar y sus residuos forman jabones de calcio. Cuando nosotros decimos que una lesión necrótica se calcifica, su rastro son los jabones de calcio. Bueno, en los cambios nucleares tenemos que todos estos van a derivar de la fragmentación del ADN. Tenemos la cariólisis, que es la disolución completa de la cromatina por una destrucción nuclear a cargo de endonucleasas que son producidas en este proceso por la misma célula, como pudiese ser la ADNasa. La pignosis es otro cambio nuclear que puede suceder, que es la condensación irreversible de la cromatina en el núcleo. Y esta se caracteriza por una retracción nuclear y un aumento de la vasofilia. Esta vasofilia la vamos a ver en un tipo de necrosis muy característica. Y la cariorexis es la fragmentación del núcleo epignotico, es decir, el núcleo epignotico que se condensó en cromatina de forma irreversible solo puede ser fragmentado, y esto es conocido como cariorexis. Esta es una imagen meramente ilustrativa. Acá tenemos una célula normal, acá tenemos una célula con cariorexis, la fragmentación del núcleo epignotico, con pignosis, una condensación de la cromatina, y con cariólisis, una disolución completa de la cromatina. Dentro de los patrones de necrosis tisular tenemos primero la necrosis coagulativa, la puse aquí porque es la más común, y se genera por la hipoxia, por isquemia tisular, y este tipo de necrosis se puede presentar en todos los órganos menos en el encéfalo. Les voy a explicar más a detalle posteriormente. Los tejidos afectados presentan una textura firme debido a que las proteínas intracelulares dentro de estas células necróticas se coagulan y le dan esa función, sin mencionar obviamente que en casos como en el miocardio hay una hipertrofia compensatoria para poder suplir la función mecánica del corazón dentro de esa zona de necrosis. Además, hay una lesión que desnaturaliza las proteínas estructurales, que ya les mencionamos. Esta denaturalización, esta coagulación de las proteínas es la que le va a dar en parte la textura firme, y las enzimas que se desnaturalizan y bloquean la proteólisis. Además, vamos a ver células eosinófilas anucleadas que finalmente son fagocitadas por leucocitos. Ahora les voy a explicar la morfología microscópica. Esta imagen es de Robbins. Acá vemos un riñón con muerte por hipoxia. Bueno, acá nosotros tenemos el tejido de un miocardio. Importante recordar que la isquemia que está teniendo el tejido en ese momento va a causar la coagulación de las proteínas intracelulares. Entonces, como si tú estuvieses poniendo un huevo en una sartén, las proteínas intracelulares se endurecen, se ponen duras y pierden su función, y las células muertas se van a ir sustituyendo a lo largo del tiempo por tejido fibroso. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención de este tejido? Que los miocitos dentro de la fibra no se ven núcleos, están completamente anucleares, como podría ser el caso de esto. Bueno, aunque prácticamente no se ve ningún núcleo aquí. Cuando se pierde el núcleo, nosotros decimos que perdemos la arquitectura normal, y en comparación con un tejido normal de miocardio, el citoplasma está más claro, ¿sí? El tinte eosinófilo en el citoplasma se da principalmente por lo mismo, en células que mueren por necrosis coagulativa. Entonces concluimos que la coagulación intracelular de las proteínas son aquellas que van a dar el aumento de eosinofilia o del tinte eosinófilo en el citoplasma. Estas células que están infiltradas aquí, posiblemente por la lesión aguda, por la isquemia aguda que se está presentando, aunque no se ve con mucha claridad, asumimos que son polimorfonucleares. Acá una vez más podemos apreciar la deformación de las fibras musculares. También tenemos la necrosis licuefactiva, la cual es producida en infecciones bacterianas focales o infecciones fúngicas menormente, ¿sí? Esta se caracteriza por la digestión de células muertas, por lo que el tejido se ve en una masa viscosa líquida. Literalmente el contenido es extravasado de una manera muy agresiva, todo el contenido citoplasmático, y se licúa como si fuese líquido. Además hay una acumulación de leucocitos que van a liberar enzimas para poder detener esta infección, ¿sí? Además hay material necrótico que se genera por el mismo tejido en masa viscosa líquida, que es el pus amarillento. Este pus tiene una consistencia pastosa
que nos indica la presencia también de que los leucocitos que estaban ahí respondiendo a la infección están muertos. La hipoxia en el sistema nervioso central se manifiesta como necrosis licuefactiva. Sabemos que la hipoxia genera en todos los otros tejidos necrosis coagulativa, pero cuando se da en el sistema nervioso central da necrosis licuefactiva, que es lo que nosotros vemos aquí. Como ya mencionamos, la hipoxia en el sistema nervioso central va a dar una necrosis licuefactiva, ¿sí? Pero normalmente en los otros tejidos que no son del sistema nervioso, como pudiese ser un pulmón, vamos a tener lo siguiente. Aquí estamos con una imagen de bronconeumonía y recordando lo más básico, acá tenemos unos alvéolos. Estos alvéolos están completamente destruidos, no se ve un espacio entre ellos como debiese ser. Acá nosotros vemos edema, en esta parte del tejido nosotros vemos edema y acá tenemos eritrocitos. Quiere decir que tenemos también presencia de hemorragia. Además tenemos estas zonas de aquí que, si se dan cuenta, se parecen mucho en cuanto al líquido que hay en esta zona. ¿Sí? Se parecen muchísimo. Estas zonas de aquí que yo les estoy marcando son zonas de necrosis licuefactiva. Además de que nosotros sabemos que en la necrosis licuefactiva hay una necrosis muy rápida. Entonces, literalmente, el contenido citoplasmático que hay en una célula necrosada se extravasa de una forma tan agresiva que se vuelve líquido, se licúa, de ahí el nombre de licuefactiva. Entonces aquí nosotros vemos esos líquidos que yo les menciono y una infiltración de polimorfonucleares al ser esta una respuesta aguda. No es una respuesta acidófila como tal, sí es una masa clara, amorfa, con abundante infiltrado celular de polimorfonucleares. También tenemos la necrosis gaseosa, la cual se asocia siempre a focos de infección que generan granulomas, como puede ser la tuberculosis. Decimos que tiene aspecto gaseoso porque es similar al queso, es un aspecto blanquecino, muy desagradable macroscópicamente. Y microscópicamente vemos un área necrótica con acumulación de células fragmentadas y residuos granulares amorfos que van a estar englobados por un borde inflamatorio bien diferenciado. Se los voy a explicar con más detalle ahora. Además, como ya les dije, es característico de lesiones granulomatosas. Así se ve macroscópicamente, acompáñenme a verlo microscópicamente. Bueno, las necrosis gaseosas van de la mano con los granulomas. Podríamos entonces concluir que los agentes causales de granulomas son los agentes causales de necrosis gaseosa. Principalmente tenemos tuberculosis, histoplasmosis, sífilis, pudiese ahí también entrar coccidiomicosis. Bueno, aquí estamos entonces en un granuloma, en una infección por tuberculosis. Podemos comprobar aquello porque aquí están los alvéolos y a este aumento se ven cómo están revestidos por un epitelio plano. Entonces, bueno, esta lesión, la necrosis gaseosa, es la que nosotros tenemos aquí, en este alrededor. Acá vemos que es más densa y medida se expande, es un poquito menos densa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta lesión calcificante tiene una masa central, característica de necrosis. Y esta masa central está compuesta por toda la extravasación del citoplasma, ¿sí? Estos puntitos que se pueden ver acá son núcleos. Recuerden esta imagen. En este caso, en este corte, nosotros tenemos que esta lesión, este tipo de necrosis gaseosa que nosotros vemos aquí, ¿sí?, es la misma que se veía en la imagen anterior, pero el núcleo cada vez el núcleo central de la necrosis se tiende a poner más acidófilo, como lo estamos viendo a continuación. Ok, finalmente en este corte podemos ver nosotros un halo de linfocitos, es decir, todos estos linfocitos que se ven aquí van a ser aquellos que van a ser reclutados para detener la infección. Esto no deja de ser una infección. Entonces aquí nosotros vemos la respuesta. Y lo que les encerré son zonas de necrosis gaseosa. Por otro lado tenemos la necrosis fibrinoide. Esta es una respuesta inmunitaria. Es un depósito de inmunocomplejos en paredes arteriales
Recordemos que los inmunocomplejos son grandes, son estructuralmente grandes, y estos se juntan con fibrina, que está ahí extravasada dentro de este mismo sitio, lo cual le da un aspecto rosado, claro y amorfo a la tinción de hematoxilina eosina. Aquí vemos el vaso sanguíneo y podemos ver cómo las células van sufriendo aquí una necrosis. También tenemos la necrosis grasa, esta es menos común y siempre se referencia a la destrucción focal de grasas. Esto de aquí se lo voy a explicar con más detenimiento, pero las áreas blanquecinas que se forman son de consistencia que se refiere como tiza. Esta consistencia como tiza es visible macroscópicamente y tiene mucha ayuda diagnóstica. Macroscópicamente es así. Estas son las áreas blanquecinas y lo que nosotros decimos que se ve como tiza. Aquí nosotros tenemos un corte de necrosis grasa, lo cual no es tan común. Es más raro y se asocia siempre o casi siempre a pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda sabemos que se da porque las enzimas que están contenidas en los acinos, que son muy tóxicas, salen cuando no debiesen salir y dañan al tejido pancreático. Acá nosotros vemos los acinos completamente deformados en esta zona de aquí, y acá nosotros vemos vesículas. Estas vesículas son vesículas de grasa en donde se desgregan las células necróticas. Es decir, las células necróticas se meten en estas vesículas de grasa para poder morir. En los otros casos podemos ver que era toda una extravasación de contenido citoplasmático. Aquí no. Aquí las células se meten en estas vesículas y en estas vesículas busca la respuesta de un macrófago que lleve un macrófago aquí para atacarla. Bueno, normalmente en estas vesículas grasas en medio van a tener una sustancia basófila característica que en verdad es calcio, y esto se forma por la saponificación de la grasa. La necrosis gangrenosa, por su parte, no es una necrosis específica. Sí, se presenta en las extremidades inferiores que han perdido irrigación. Podríamos decir entonces que es consecuencia de una necrosis coagulativa. Pero en esta necrosis coagulativa, cuando además hay una infección bacteriana superpuesta que genera una necrosis licuefactiva, podemos decir que estamos en presencia de una gangrena húmeda, que se ve así. Dentro de los datos indirectos que pueden indicar necrosis tenemos la elevación de la concentración plasmática de enzimas de lactato deshidrogenasa y transaminasa glutámica oxaloacética. Estas dos enzimas, recordemos que están en casi todos los tejidos del cuerpo, por lo cual son indicativos por su propia extravasación citoplasmática. También tenemos el aumento de concentración plasmática de iones como potasio y fósforo, que son iones que normalmente deberían estar dentro de la célula y no fuera de ella. También el aumento en la producción de ácido úrico. Sabemos que patológicamente se están liberando ácidos nucleicos de esa célula necrótica, y el catabolismo de purinas genera la hipoxantina, que es el precursor directo para formar ácido úrico. Esa es mi bibliografía. Me basé en 3 libros, que es el Manual de Patología General, obviamente el Robbins y también el libro Ross de Histología. Muchas gracias.